Y lógicamente, si hemos hablado del tema arbitral, no podemos dejar atrás ni mucho menos el tema del Barcelona, que ojito, porque todo esto viene de la prensa del Barcelona, o de prensa de Barcelona, o de prensa que es seguidora del Barcelona, en este caso Culemanía, que ha sacado un artículo que es demoledor. O sea, esta gente que tanto se están vendiendo que están espectacularmente bien a nivel económico, que han mejorado mucho, que desde que ha venido Laporta, madre mía, cómo se nota tal y cual, mirad. Este artículo, ¿vale?, de Culemanía que ha salido hoy, que dice, Laporta tapa un agujero de 108 millones el Barça con operaciones de dudosa credibilidad. Te está diciendo que el agujero está ahí porque en definitiva las operaciones son cuestionables y hasta el punto de que esas operaciones pueden caerse abajo o se pueden echar para atrás porque o bien porque no han sido votadas por la asamblea o porque son chanchullos, operaciones pantalla, empresas pantalla, de las que luego le van a echar para atrás, por ejemplo, la cautelar de Olmo, como estuvimos mirando ayer. O sea que en definitiva todo este positivismo es fake, es falso, no debería ser comprado por la gran mayoría de la masa social de Barcelona, que sin embargo es comprado, por desgracia. Dice, al principio sí, la parte positiva, tal y cual, pero luego dice más adelante, excesos por compensar. Esos 37,2 millones de margen extra dan oxígeno a un Barça que sigue excedido. Sigue excedido, no creáis que lo de Navidad ya terminó todos los problemas del Barça, que no, que siguen. Sirven para concretar algunas inscripciones contractuales que habían sido validadas por la Liga de forma excepcional, las de Dani Olmo y Pau Víctor, pero no son suficientes para encajar el salario de Íñigo, inscrito gracias a la lesión de Araujo a principio de temporada, las numerosas renovaciones firmadas por Deco o el coste del staff técnico de Hansi Flick. Todavía queda mucho trabajo y se tiene que resolver antes del 1 de julio, en caso contrario el Barça volverá a salir de la regla 1-1. La caducidad de las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor el 31 de diciembre del 24 obligó a revertir las pérdidas. El negocio operado por la sociedad Bridgeworld Invest y cuya marca comercial actual es Barça Visión, antes de final de año la Junta Directiva de Laporta cerró contrarreloj dos operaciones que apremiaban para compensar un agujero de 108 millones originado por el deterioro de los ingresos ficticios de Barça Studios. Se acordó una inyección de 200 kilos en el 22 y a día de hoy solamente se han ingresado 55. Lo que originó pérdidas por valor de 142 millones en el ejercicio económico 23-24. Luego ya te habla de las operaciones con Nike, que lógicamente se han prorrateado y parece que suena a la hostia, pero es que se han comprometido por 14 años que no lo hacen ni no se le ocurre ni al Casola Manteca, número uno, y la segunda ha sido lo de los asientos VIP, que lógicamente, como sabéis en estos días, se ha cuestionado, porque tiene toda la pinta y apesta a empresa pantalla, ¿vale? O sea que mucho cuidado con esto. Luego dice el requisito del 20%. El Barça declaró 58 millones ingresados al contado. Con esto, 20 millones ya habrían bastado para que el organismo presidido por Javier Tebas validara la transacción, tasada en 100 millones. Según el artículo 31 de la normativa de la elaboración de los presupuestos de la Liga, si una parte del importe se pospone, deben cumplirse el siguiente calendario de pagos. 20% al contado, 40% en 6 meses, 55% en 9 meses, 70% en 12 y 85% en 15. Los 58 ya transferidos al Barça integran el 58% de la operación. Declarados de golpe, a diferencia de los 100 millones del signing bonus pagados por Nike, prorrateados durante los 14 años del vínculo hasta 2038, la cantidad percibida por las butacas de lujo en el nuevo Camp Nou se ha notado de golpe. Del otro modo, no se hubiera desbloqueado la norma 1.1 del fair play financiero. En consecuencia, no se habrían generado los ingresos necesarios para la inscripción de Pau Víctor y Dani Olmo, ¿vale? Dice, y luego el deterioro de Barça Studios, tras permanecer vinculados durante 3 ejercicios, desde el 21-22, el periodo mínimo obligatorio estipulado en el reglamento de la Unión Europea, la entidad barcelonista y Grant Thornton separaron sus caminos, porque Grant Thornton vio que aquí están haciendo más trampas que en una película de chinos. ¿Me entendéis? El auditor clasificado entre los 8 mejores del país obligó a imputar como gasto extraordinario la cantidad no percibida por la venta del 49% de Barça Studios en el 22. La entidad de la capital catalana deterioró un total de 141 millones de euros, convertidos en 91 millones de pérdidas, que luego fue cuando salieron dándose golpes en el pecho, y no debía ser así, ¿vale? Dice, los impuestos revertidos redujeron el agujero de 129 millones para más Inri, el ya ex auditor, bla bla bla. Dice la importancia del calendario. Por aquel entonces la Liga ya había publicado a mediados de septiembre los límites del coste de la plantilla. Bueno, sigue lógicamente para adelante y el tiempo vuela, porque en definitiva el Barça, que sepáis que sigue excedido y que este agujero de 108 millones lo han tapado con operaciones que se pueden caer para atrás. O sea, que nadie celebre nada. Que nadie celebre nada porque no han conseguido nada y esta gente en verano está otra vez fuera de la regla 1-1. Que lo sepáis, ¿vale? Para los que piensan que no, están fuera, están fuera. Y luego yo entiendo que cuando este tipo de partidos ocurren, este tipo de eliminatorias ocurren, que el Madrid va adelante, gana, todo es fiesta, todo es devoción, todo es una maravilla, pues hay, lógicamente, casos pendientes
que se quedan ya no por resolver, sino que se quedan un poco de lado o que se quedan atrás, porque en definitiva esto es así, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final cuando te encuentras ya con esto, de alguna manera te vuelve a recordar que la cosa no está cerrada con determinados jugadores. Endrick exige una decisión, dice Marco Ruiz de Diarios. El futbolista analizará la situación con sus representantes al final de temporada para decidir sobre una posible cesión. Marca cada 80 minutos, el mejor promedio. O sea, es un tío al que tenemos ahí en el banquillo, que es un pedazo de crack, o sea, es un pedazo de crack innegable, marca cada 80 minutos, pero que no tiene sitio en el Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque la competencia es brutal. Y lógicamente, debido a esta competencia, el jugador tiene pinta de que no va a ser, desde luego, una de las opciones favoritas de Ancelotti. Pero claro, aquí viene la historia. ¿Le compensa seguir en el Real Madrid, en el banquillo, por detrás, sin tener visos de que a lo mejor su situación pueda cambiar? Pues eso ya es algo muy personal. Las cosas no están saliendo para Endrick exactamente como el joven jugador de 18 años esperaba. Pero no es Ancelotti muy amigo de mover el árbol durante los partidos y sí lo es de respetar las jerarquías. Solo Vallejo y Alaba han jugado menos minutos que él. 400 repartidos en 22 partidos que pueden parecer mucho, pero que arrojan una media de 18 minutos cada uno de ellos. Con todo, ha podido marcar 5 goles, ¿vale? O sea que es un crack. Endrick y sus representantes harán una valoración al final de temporada para tomar una decisión sobre su futuro. Del mismo modo que en el pasado mercado de invierno se negaron en banda a buscar una salida, esta posibilidad sí que está abierta para el próximo verano. En ningún caso se piensa en cortar un traspaso, pero no se pierde la vista una posible cesión a un equipo de primer nivel que no termine de forzar la increíble inercia con la que el jugador cruzó el charco el pasado verano desde el Palmeiras para fichar por el Real Madrid. De cualquier manera, es una decisión que aún ha de tomarse y lo más normal es que, como ha sucedido hasta ahora, Endrick sigue intentando sacar cabeza en el Real Madrid. La temporada está siendo una montaña rusa de sinsabores para el brasileño. Lille, Deportivo Mineiro y Leganés han sido las únicas 3 titularidades de las que Endrick ha podido disfrutar. Solo jugó un partido completo aquella primera ronda de Copa. Su mejor momento, con diferencia, el partido de Copa también frente al Celta, que eso ya lo hemos visto todos, que decidió él con un doblete para pasar a la siguiente ronda en la prórroga cuando la cosa pintaba mal para el Real Madrid. Endrick sale a un gol cada 80 minutos, con diferencia mejor promedio de anotador de la plantilla. Mbappé está en un gol cada 121 minutos, o sea que está superado, y Vinicius cada 150, pero claro, evidentemente ya no es solamente, como dice aquí el programa con la canariña, es que ya no es solamente esto, es que además el jugador, si lo piensas bien, es un tipo que no va a poder disfrutar con la canariña, porque si no juega en el Real Madrid, no va a jugar con la selección. ¿Creéis realmente que Endrick saldrá cedido? A mí ya no me extrañaría tanto, ¿eh? Y lógicamente tenemos que hablar de los lloros de J. Jordi, que ayer fueron, pues imaginaos, en catarata, porque en definitiva él tenía todas las esperanzas en su Guardiola, qué tal, qué cual, y ayer básicamente se decidió o se dedicó a llorar. O sea, a llorar. Ya lo visteis en su Twitter, que dijo, pues ya en el chiringuito también, vaya con el City, solteros contra casados, y al principio, vamos City, no sé qué, tal y cual. Pero si sabías perfectamente que estabas, o sea, finiquitado, que el Madrid le iba a pegar un repaso al City espectacular, que ya lo dijiste y lo viste en la vuelta, que efectivamente el City ya es un ex equipo. O sea, que como ha dicho el propio Guardiola, que se acabó el ciclo, que es un fin de ciclo. O sea, que tienes que meterte en la cabeza que el Guardiola del Barça, el que con todo gusto hubiera eliminado al Real Madrid y te hubiera dado el gusto, eso ya no existe. Amigo, eso ya se acabó, eso ya no existe. Entonces, lo siento mucho, stop lloros, amiguete J. Jordi. Espabila, socio, que el Real Madrid es y seguirá siendo el rey de Europa. Y este año, según estamos llevando ahora mismo la tendencia hacia arriba, este año tiene toda la pinta de que vamos a hacerte llorar otro poco más y te lo vas a tener que comer, porque con tu Barça que estáis jugando espectacular, no estaréis líderes de la liga de no ser por los árbitros. O sea, los 7 puntos que han desaparecido de ventaja que teníamos con vosotros han desaparecido por lo que tú sabes que han desaparecido. Punto. Desde luego, si no fuera por eso, estaríamos líderes de la liga, vivos en Europa y adelante la Copa del Rey. O sea que mejor ten cuidado, porque a lo mejor incluso os hacemos llorar en vuestra propia casa, ¿vale? Con todo 0-4, el 5-2, no sé. Con todo eso, relajaos, que a lo mejor os lleváis una sorpresa, ¿vale? A lo mejor os lleváis una sorpresa. Tanto poneros aquí de tal y cual. Cuidado, que a lo mejor os lleváis una sorpresa. O sea, tranquilos, que esto hasta la última palabra o hasta el rabo todo esto, como se suele decir, y te veremos llorar todavía esta temporada, ya lo verás. Así que tranquilo, que nos hemos llevado por delante al City, pero no va a ser el último, ya te lo digo yo. Otro de los titulares que me dejó maroto, por cierto, fue el hecho de que, como habréis notado muchos, Florentino antes se prodigaba mucho más en los medios, ¿vale? Yo creo que fue a raíz del chiringuito cuando Florentino se dio cuenta de que
no debía compadrear tanto con la prensa públicamente, porque en definitiva, al final lo que ocurría es que se tergiversaban las palabras, lo sacaban de contexto, no sé qué. Bueno, después del Chiringuito, si no recuerdo mal, cuando se retiró José Ramón de la Morena, fue a quien le concedió, creo que la última entrevista. Creo, ¿vale? Porque son amigos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Florentino, según Maroto, no va a volver a hablar con la prensa, jamás. A nivel de entrevista, de me siento aquí, allí, jamás. Será algo puntual, rollo documental, alguna historia de estas, pero jamás. Entonces, Maroto me dijo, Florentino, a partir de ahora, solo va a hablar una vez al año en público y va a ser en la Asamblea de Socios del Real Madrid, punto. No le esperéis más en la prensa, no esperéis que dé más explicaciones de la Superliga, no esperéis que dé más explicaciones de lo que sea. De nadie, de nada, a nadie y a nada, ¿vale? La Asamblea de Socios, eso sí, para el que sea socio, Florentino estará siempre disponible y su despacho abierto. Punto. Pero que nadie espere una entrevista o no sé qué. Nadie. O sea, esto se va a cocer de otra manera completamente distinta. Y lógicamente yo creo que hace bien, porque total, para lo que le ha servido, que al final parece que media España periodística le odia, honestamente creo que le ha acabado harto y ha dicho, mira, voy a ser práctico, no me voy a volver loco y aquí se ha acabado la historia. O sea, ya está bien de colaborar con los medios para intentar darles mi opinión y al final todo termina de la misma manera. Yo hablo por Real Madrid Televisión, Asamblea de Socios, se acabó. Porque al final, bueno, y si tengo que mandar algún mensaje, pues se lo digo a José Feliz, José Pedrerol, Maroto, quien sea. Pero ya está, yo directamente no hablo, paso, porque al final se la lían. Es que al final se la lían, ¿me entendéis? Entonces yo personalmente creo que ha hecho bien. Me da pena porque al final el periodismo es como es. Pero es lo que hay, Y bueno, para los que no lo hayáis hecho todavía, os lo recomiendo de verdad, porque ayer saqué la entrevista completa a Joaquín Maroto y en una de las preguntas, lógicamente, le tuve que preguntar por la posibilidad de que se precipitara la Superliga por el hecho de que el Real Madrid está hasta las pelotas del fútbol español y como os he comentado en el vídeo anterior, para Florentino Pérez ahora mismo Europa es la única salida viable. O sea vía Superliga o sea vía incluso Champions, con lo mal que nos vamos a llevar con la UEFA y tal y cual, te das cuenta de que ahora mismo los arbitrajes van bien, el fútbol funciona bien y en definitiva todo va más o menos por el camino normal y marcado de lo que debería ser el fútbol normal. El árbitro no quiere ser la estrella, lógicamente arbitra el partido para arriba, para abajo, pero sin volverse loco, y eso es lo que en definitiva quiere el Real Madrid, que prime el fútbol, que es lo que no prima en España. En España prima el árbitro quiere ser protagonista, quiere ser la estrella y lógicamente al final te revienta los partidos, y ese es el gran problema de nuestro fútbol. Entonces, efectivamente Maroto me decía, mira, si Florentino quisiera, o sea, pues si por Florentino fuera, la Superliga ya estaría echada a andar, ya habría echado a andar. Pero le han aconsejado que espere un poquito, ¿vale? Que espere un poquito, que a lo mejor no puede ser esta temporada, pues que sea la siguiente. A mí me da pena porque yo quiero la Superliga ya. O sea, fijaos el partido de ayer, qué partidazo. Imaginaos esto cada 15 días o cada semana. Sería la bomba. Pero al final hay veces que en la vida pues hay que esperar, ¿vale? Va a hacer 5 o 6 años que salió en el Chiringuito, ¿vale? Cuando anunció el tema de la Superliga en 2021 y tal y cual. Y fíjate, el tiempo vuela, pero pasa. Y cuando esté aquí la Superliga, será cuestión de disfrutar. De olvidarnos ya el tema del fútbol español fue una mala pesadilla, se acabó, pero ya se acabó, ya es el fin y se acabó, ¿vale? Y ya ni más. Entonces, bueno, pues efectivamente la fecha en un principio parece o apunta a septiembre de 2026. Y bueno, pues yo sé que nos encantaría que fuera en septiembre de 2025, pero no tiene pinta de que pueda ser en septiembre de 2025, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a tener que esperar y a ver qué pasa. Oye, chico, que tampoco más se perdió en la guerra, ¿vale? Tampoco vamos a volvernos locos. Lo importante es que hayamos pasado, que ganemos la Champions y ya está. Por cierto que Vini, efectivamente, ayer tuvo carácter de capitán, porque ayer le echó una peta a otro jugador madridista que yo creo que no se lo creía lo que le estaba diciendo, lo captaron las imágenes de Movistar y además me parece muy bien porque en este sentido creo que Vini actuó de capitán, ¿vale? Como son imágenes de Movistar, no os voy a poder poner las imágenes de seguido, pero sí que vais a ver cómo efectivamente, por ejemplo, en esta imagen se ve como Camavinga le hace una entrada a este jugador del City y automáticamente Vinicius, que está aquí, se va a recriminar a Camavinga que tenga cuidado, que evidentemente, dice Vinicius, le echó la bronca a Camavinga por su entrada, que tenga cuidado porque ya está acabando el partido, no merecía la pena y lógicamente se jugó una expulsión, bueno, ya no una expulsión, sino una amarilla, una sanción y bueno, y Camavinga le intenta explicar, Lunin también va por ahí, le pide sangre fría, le pide que tenga cabeza porque lógicamente no merece la pena hacer eso y bueno, Camavinga se queda así un poco como diciendo qué tal, pero creo sinceramente que aquí Vini hace muy bien porque esa es la labor en definitiva de un capitán, de alguien que tiene carácter de capitán, o sea,
El asunto es abrirle la perspectiva al resto de jugadores para que tengan una visión 360 de lo que sucede. Porque no es solamente lo que puedes hacer en el campo, es lo que te juegas también. Hay veces que merece la pena y veces que no. ¿Quién era? José Luis Sánchez criticaba que el Madrid no hubiera ido a meterle 6 al City. Porque, por ejemplo, luego ya Ancelotti se le iba a hacer cambios y tal. A mí me parece lo más frío y lo más correcto. Olvídate de 6 al City. Mejor reserva a tus jugadores y déjales descansar todo lo que puedas, lógicamente. Quítales de posibles sanciones, quítales de posibles lesiones para seguir la temporada. Pues estás en febrero todavía. O sea, te queda mucho por recorrer. Entonces no tiene sentido. ¿Me entendéis? No tiene sentido estar apretando. Venga, a ver si le metemos 6. ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente, fríamente no te lleva a ningún sitio. La eliminatoria se ha cumplido, la has pasado, es lo que querías, es lo que necesitabas, ya está. No hay que volverse loco con esto, ¿me entendéis? Entonces, bueno, yo creo que se hizo bien y honestamente creo que al final Ancelotti gestionó bien la plantilla, quitando a los que podían estar en riesgo, peligro, tal y cual, y fuera, y ya está, ya le haremos 6 a quien haga falta, lo importante es ganar la Champions. Ay, por cierto, si hay algo que ha dejado un placer y además un placer confesable es el hecho de que Vinicius Junior se haya podido vengar de ese tifo que efectivamente había preparado la afición del Manchester City, que en honor a Rodri le había dicho que dejara de llorar. Pues bien, una de las cosas que más nos han gustado es ver cómo efectivamente Vini respondía en este tuit que veis aquí con el emoji del llorar. Porque en definitiva eso es lo que hemos conseguido, mandarlos de una patada en el culo a donde realmente se merecen estar, ¿vale? A donde realmente se merecen ir, que es a la nada. Es decir, fuera de Europa. Ok. Emoji de llorar. Por cierto que el Flamengo también ha respondido. Ok, Vini, stop your heart crying out. Y ha estado de verdad de cine, porque en definitiva es uno de esos pequeños placeres que todos teníamos, porque a mí personalmente me sorprendió que montaran ese tifo, sobre todo con la permisividad de la UEFA, porque sabían que iba a hacer daño, porque no tenía sentido que Rodri se pusiera ahí como a echarle fotos. Bueno, si estás orgulloso de eso, genial, sabes que es un balón de oro que te pesará toda la vida porque es un balón de oro robado, lo sabes mejor que nadie, porque luego ganó el de Best Vinicius y por cierto tú no fuiste a esa gala, así que nada, ahora a llorar a la llorería y que os den, que es lo que os merecéis. Y lógicamente esto, ya no lo digo como aficionado al fútbol porque al final el City es un grandísimo equipo también, pero honestamente creo que esto les sobró y lógicamente levantó muchas suspicacias dentro del madridismo porque no entendía la gente por qué un tifo dedicado a Vinicius, ¿vale? En este sentido, o tirándole la pullita a Vinicius. ¿Para qué? ¿Por qué? Una cosa es que hagas un tifo animado a tu equipo, tal cual, pero con eso ya pasado, ¿vale? O sea, completamente pasado. Pero no, teníais que dar la nota, pues ahora os coméis la nota y lógicamente vais a disfrutar de la Champions en casa y viendo a Vini lógicamente levantar el que probablemente sea su siguiente título de Champions. Vamos a ver si Rodri tiene alguna vez o alcanza o tiene la posibilidad de tener tantas Champions como tiene ya Vinicius con menos años, ¿vale? Eso sí que nos va a deleitar y además a base de bien. De eso sí que me lo voy a pasar súper bien. Y lógicamente después de ver el partido de ayer, después de ver ya no solo el partido sino el arbitraje, la tranquilidad de la eliminatoria, la tranquilidad de los partidos que jugamos en Europa, para Florentino ya solamente hay un camino. Ese camino es el camino de Europa. El camino de Europa. Si visteis la entrevista, y os la aconsejo, con Maroto, él comentaba que si por Florentino fuera, el Real Madrid ya estaría, la Superliga, mejor dicho, la Superliga ya estaría aquí. Pero le han aconsejado a toda la gente que está alrededor, que son más técnicos, que espere un poco, ¿vale? Que espere un poco, que la Superliga no puede o no debería comenzar ya, o ya mismo. Pero en este caso, si efectivamente el Real Madrid tiene que esperar y tiene que aguantar un poco, por desgracia, lo cierto es que Florentino, a pesar de lo mal que se pueda llevar con la UEFA, no es tan mal como con la Liga. Porque en definitiva al final tienes un fútbol que es más o menos sano, limpio, donde no tienes que tener movidas arbitrales o la paranoia de que te están robando, ¿vale? Entonces, claro, para Florentino el futuro es Europa, ya no es solo la Superliga, es que mientras no tengamos Superliga, para Florentino lo más importante va a ser la Champions, el Mundial, o sea, todo lo que signifique salir de España, ¿me entendéis? Entonces, para nosotros ahora mismo, para Florentino, lo primero que tiene que hacer el Madrid es totalmente centrarse en Europa, que se olvide el fútbol español, la Liga menor, la Copa menor, la Supercopa menor, asuntos menores. O sea, no deberíamos tampoco perder demasiado ni el tiempo ni el foco en todo este tipo de cosas que lo único que hacen es drenar tus energías y de alguna manera darte cuenta, por ejemplo, con el tema de Bellingham que os he comentado. ¿Realmente te merece la pena volverte loco con el tema de Bellingham cuando te están diciendo a la cara que a pesar de que en la imagen se ve que ha dicho fuck off, te están diciendo que no se ve, que no se percibe? ¿Te merece la pena? Evidentemente no. O sea, evidentemente, vale, dices, venga, vamos a jugar, vamos a intentar que no nos choteen demasiado y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Porque al final, si es que nos va a dar igual. Esperar vamos a tener que esperar porque no se puede hacer mañana. Entonces, si Florentino dice, mira, chicos, Champions, número 1, Mundial,
Se acabó. Todo lo que no consigáis de la liga y tal y cual, tampoco os volváis locos porque es lo que hay. Es lo que hay. Esto está preparado y minuciosamente preparado para ya sabéis quién. Así que olvidaos.